Bienvenidos en la cocina del restaurante Le Bouchon en Polanco. Esta mañana vamos a cocinar un extraviado. Es un pescado blanco muy rico de grandes fondos. Vamos a cocerlo en un fumet de pescado. Un fumet de pescado es como un caldo de pescado. Se hace con una guarnición aromática en cocción lenta con huesos de pescado. Y después se filtra. Y añadimos un poco de vino blanco francés para que tenga buen sabor. Lo voy a sazonar, siempre es muy importante, con un poco de sal y de pimienta. Y vamos a pocharlo en este fumet que ahora está a más o menos a una temperatura de 80 grados. La guarnición sea verdura al vapor. Los voy a enseñar cómo se tornea una verdura. Es tomar un huevo duro para que no se rompe y hacer así, siguiendo el huevo. Es un clásico de la cocina francesa y ven que sí tiene como una forma de huevo. Y esta verdura debe tener 7 lados. Que son 1, 2, 3, 4, 5 alrededor y 2 derecho a cada punta. Para acompañar este pescado, una salsa gribiche. Es una salsa muy clásica de la cocina francesa. Es como una mayonesa, excepto que se hace con huevos duros y que lleva muchas finas hierbas, echalote, estragon, perejil, cebollín, un poco de alcaparra. Ahora podemos ver este pescado extraviado bien rico, que huele al fumet de pescado, el vino blanco. Voy a recuperar igualmente mi verdura con papas, zanahoria, calabaza italiana, unos colinabos y un poco de chícharo limpio. Vamos a elegir un plato bastante largo para montar este plato. El pescado va a venir al centro. Sazonamos un poco la verdura y le damos un toquecito de aceite de oliva extra virgen. Y ya vamos a disponer la verdura alrededor. Vamos a meter unos chicharrones, unas medias de tomate cherry y va a venir tradicionalmente con un poco de huevo duro tamizado. Es una manera de comer el pescado blanco muy original y con unas técnicas, una filosofía gastronómica clásica francesa. Buen provecho a todos.